Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy se celebra el Día Internacional de los Escritores y las Escritoras, por supuesto, y nosotros vamos a hacer una pequeña tertulia literaria para hablar del oficio de escribir y también un poco cómo se ve desde la isla de Lanzarote. Así que tenemos con nosotros, a ver, aquí a mi izquierda, ella es Ana María Visitiu. Ana María Visitiu. Tú estuviste aquí ya presentando tu libro Los árboles desaparecidos hace ya tiempito. Así es. Tengo por aquí a mi lado al presidente, ¿no? Presidente de la Asociación de Escritores de Lanzarote, y después también a Margarita Rivas, que tú también viniste por aquí con ese libro que yo desde el principio no era un asunto personal, A los hombres de mentira les vienen grandes las mujeres de verdad. Lo has dicho del tirón, muy bien. Sí. Que ahora hablaremos también que ya ustedes están trabajando. Yo no sé si tú también estás trabajando en algún librito. O... Yo tengo muchas cosas escritas y también... Que no trabajas en un librito, pero trabajas para los libritos. No, y escribiendo también. He terminado la tercera novela de la serie negra que tengo. De Espías de Sangre, ¿no? De Espías de Sangre estoy terminando la segunda parte, que es Espías en Panamá, pero aparte en cuanto a novela negra tengo una serie que no he publicado. La primera se llama Las cicatrices de Dios, la segunda El taxidermista, y estoy terminando la tercera pieza del detective, en este caso Diego, un ex jesuita, que bueno, pues... Sí, que tú a ti la novela negra yo sé que te encanta. Me gusta. Bueno, para dar algunos datos, porque vamos primero a hablar de la Asociación de Escritores, que yo creo que es que ahora me acabas de decir cuántos... Pues en estos momentos no seguimos exactamente cuánto es cada día, pero sé que hemos superado los 320 socios y socias. Y en breve sí que te doy como noticia que hemos puesto en marcha ya el Club Juvenil de Lectura, pues para todos los que son menores de 18 años, y que este año nos gustaría llegar solo en el ámbito de alumnos y alumnas, pues en el entorno de 500, solo en ese ámbito. Probablemente ahora en las jornadas literarias que tenemos en Tías, en la Fiera del Libro en mayo, en otros espacios, pues lo verán, y pues todo alumno y toda alumna que quiera darse de alta como socio y socia dentro es muy bienvenida, y yo creo que va a tener muchos valores y cosas dentro que va a aprender. Porque además tiene una página web que es muy fácil, la Asociación de Escritores de Lanzarote, y ahí se entra y... Sí, hay una página web que es escritoresdelanzarote.es. Pero si buscas Asociación de Escritores de Lanzarote también te aparece. También te va a aparecer, porque es la que está probablemente más buscada y picada ahora mismo, por lo menos aquí en Lanzarote. Y también ahora sale, ya está finalizada, una app, una aplicación para el móvil, tanto para Android como para Apple y para web, que por primera vez, yo creo que ya tocaba, lo que estamos haciendo es que en esta aplicación se incorporan todos los eventos literarios de la isla. Todos, sean del Cabildo, sean de Tías, de Teguise, de Tinajo, de Arrecife. Eso era una demanda de muchísima gente, que desde que seguro que empezaste tú me dices, pero ¿por qué uno aquí, uno allá, uno no sé qué? Después coinciden tres el mismo día. Bueno, coincidir puede que vuelvan a coincidir, pero te vas a enterar, incluso el que vaya a crear el evento puede mirar que ese día hay más eventos también, previamente, pero yo creo que es muy interesante porque es una app que además tiene... no tienes que estar ni registrándote ni nada para poder buscar filtrando por horarios, por días, por municipios, por género. Mira, solo tertulias, solo clubes de lectura, solo presentaciones de libros, etcétera. Es muy amigable, te dice incluso cómo llegar al evento, etcétera. Pero además de esto, la virtud es que se crean cuentas de organización. Entonces, las cuentas de organización, ¿qué quiere decir? Pues que si hay una entidad, un club de lectura que suele hacer eventos y demás, le damos una cuenta de organización para que ellos directamente suban la información, la gestionen, la eliminen, la modifiquen, si se ha cancelado, etcétera. Y lo mismo con otras entidades, ¿no? Ya son casi 14 o 15 entidades las que se van a sumar al proyecto, de tal manera que cada una va a ir incorporando eventos, y luego el usuario, nosotros, vamos a poder ver pues todo lo que hay en la isla, ¿no? Que son decenas de eventos. Cuando ya se vaya a abrir, ya vendrás por aquí y ya la tendremos, la veremos y hablaremos. Con gusto. Claro, como es el Día de los Escritores, a ver, Ana María, yo sé que me lo contaste cuando viniste por aquí, pero ¿por qué decidiste o qué te motivó a ti a escribir? Porque primero, tú no te dedicas exclusivamente a escribir, ¿no? Tienes tu profesión. Sí, tengo mi profesión. Para mí escribir es un espacio creativo, es un espacio donde te relajas y te dejas llevar. Es un llamamiento que tienes dentro,
exponer tus sentimientos, buscar tu paz interior, quizás poder compartir lo que sientes dentro con los demás. Es como un arte. Escribir es un arte que tiene su pro y su contra, ¿no? Dedicarte a escribir es una cosa, y escribir porque te gusta, porque sientes este fuego dentro, es totalmente otra cosa. Debería ser un ensayo, porque el arte es un ensayo. Tienes que escribir cada día, jugar con tus sentimientos, con tu espacio, a ver qué sale de todo esto. No es una decisión, me pongo ya a escribir ahora, es porque tú sientes, lo llevas dentro. Creo que los demás sentirán lo mismo, y me gustaría saber también opiniones de otros escritores, que bueno, a veces me encuentro con ellos, aparte simplemente tomar un café, y me cuentan lo mismo. Es un sentimiento. Una necesidad. Una necesidad también, sí. ¿Y en tu caso, Margarita? Bueno, yo tengo una idea un poco menos romántica que Ana. Claro, tú eres de bolsa, una mujer, porque hay que decir también que tú eres especial. Bueno, hablaremos también, sí. Profesional, es decir que claro, tu mente es más cuadrada, entonces. Mi mente es analítica, totalmente. Bueno, sí que te respondo primero a la pregunta sí, de para qué es para mí escribir. Bueno, ¿por qué? Quizá es porque hay en ese sentido estoy de acuerdo con Alan, un sentimiento interior, una necesidad de contar. Para mí es una necesidad de comunicar más que un sentimiento, una llamada del arte. Yo sentía una necesidad cuando escribí la primera novela de comunicar algo específico, y además en mi caso hice solapándolo con los mercados financieros, que es a lo que me he dedicado toda la vida. Pero me refiero a que tengo una idea menos romántica, porque realmente para mí escribir no es eso de hoy esto ya es ahora por la noche y tengo la inspiración y tengo que escribirlo. No, para mí escribir es sentarte cuando no te apetece, repasar cosas que has escrito y no te gustan y te parecían ayer maravillosas, y saber que mucho del trabajo que estás haciendo lo tienes que tirar a la papelera porque no te va a gustar. O sea, es un trabajo absoluto de perseverancia, de consistencia y de decir, para mí es un reto realmente, no más que una llamada del arte. Esto no quiere decir que no tenga ese arte o ese... Yo creo además que mi forma de escribir es bastante auténtica, bastante clara y muy no simple, sencilla, para que el lector entienda lo que estoy transmitiendo, y tiene mucha profundidad, o al menos me lo parece a mí, las críticas que me han hecho, los comentarios que me han hecho son así, pero sobre todo es una disciplina, realmente para mí ha sido un acto, como digo, de disciplina, y a veces muy frustrante, sobre todo cuando terminas de escribirlo. ¿Y en tu caso qué es lo que te impulsa a tener, en tu caso ya tienes, dices tú, 3 novelas y ni siquiera publicadas? No, tengo muchas cosas escritas más, claro, sí tengo cosas publicadas. No, pero me refiero en otras, este caso, claro que... En verdad escribo desde hace muchos años, yo tengo muchos años también, entonces esto es una suerte y también es una desgracia, pero en cualquier caso llevo escribiendo casi 40 años, ¿no? Entonces tengo poemarios, ensayos científicos, ensayos técnicos, libros de novela negra, de espías, de historia, un poco bastante de todo, y es diferente cada cosa, ¿no? Yo también pasa como cuando leo yo suelo leer 2 o 3 libros a la vez, pero no porque me resulte fácil leer, no, porque precisamente no resulta fácil leer según el sentimiento, la sensación que tengas en el día, ¿no? Si tengo muchos problemas y no estoy con ganas de leer un libro muy profundo y quiero leer algo que me entretenga, que me despiste, que me divierta, pero si de pronto tengo una tarde, una mañana con ganas, pues a lo mejor me pongo pues una copita de vino y leo algo mucho más profundo, que me hace reflexionar, que pienso, valoro otras cosas, mensajes, filosofía, o sea, es otro momento, ¿no? Entonces, creo que lo mismo pasa con el escritor, ¿no? El escritor escribe pues, por muchas causas diferentes, ¿no? A veces pues porque tiene un problema y no sabe cómo contarlo, y eso está pasando mucho, hay muchísima necesidad de hablar, hay mucha soledad, hay muchas dificultades para contar las cosas a la familia, a los amigos, a los terceros, a todo el mundo, y
y una manera a veces de escribir. Muchas veces uno escribe para desahogarse, pero luego tampoco se lo muestra a nadie, pero se ha desahogado en parte, ¿no? De ahí vienen todos los diarios de juveniles y de mucha gente que escribía, a veces la gente ¿no? dice, es que yo no soy capaz de escribir, ¿no? Que es que al final podemos escribir todo, evidentemente también hay que trabajarlo, ¿no? Mira, hay las cifras que se dan de los últimos estudios. En España escribe 1 de cada 4, en España. No se publica, ni mucho menos, ahora diré cuántos te publican, pero 1 de cada 4, somos casi 50 millones de personas, 49 millones y pico. O sea que están unas 19 millones de personas, escriben. Y te puedo decir que es así, ¿eh? Yo he estado dando tertulias, charlas en colegios, institutos, con gente y demás. Y, a ver, levante una mano ¿quién escribe algo. Al comienzo nadie, pero al cabo de un rato ya se anima uno, el otro. Y, pues, todos escriben algo, o sea, todos escriben algo. Mal o bien, todos escriben algo, ¿no? Y eso es bueno, pero claro, esa es la primera parte, ¿no? Y entonces sí que creo que uno escribe pues para comunicar a veces cosas que no sabe cómo explicar, en otras ocasiones porque tiene un relato interesante. A mí me ha ocurrido, yo casi invento muy poco, la verdad. O sea, tengo una novela histórica mitológica de cuando la guerra de Bonaparte, se llama Lamiac, de la cual se ha hecho una ópera luego, pero es una obra que sí que está inventada una parte de ella, aunque está en un contexto histórico real, pero casi todas las cosas que he escrito, al final, no he podido ser tan listo. O sea, todo es vivencias, costumbristas, ocurrencias, lugares en los que he estado, personas que he conocido, que son extraordinarias, y lo único que he hecho ha sido retratarlas y escribir sobre ellas. Ponerlo en orden. Claro, tú has inventado, tú sí has inventado un mundo diferente, sí, ¿no? Conozco compañeros, escritores, que cuando se ponen a hablar de un tema, a escribir, primero investigan el tema, van a los sitios, leen mucho, ven, pero en mi caso no, porque lo mío es fantasía pura, me imagino las cosas, entonces creo que es muy diferente de lo que otros compañeros míos escriben, actúan y lo demás, ¿no? Claro, pero también es la dificultad de crear tu mundo paralelo, ¿no? Es decir, en tu caso, claro, si tú creas un personaje, ese personaje tiene su propia historia, tiene que también coincidir con la historia de otro personaje. Claro, hay que darle vida, interconectar los personajes, las ocurrencias, pero todo esto es imaginártelo. Esto viene sobre el papel. Sí, viene, pero después son horas y horas, como decías. Claro. Decía que escribo y al final lo que tú escribiste un día, lo lees al día siguiente, dices, ¿no? Y va a la basura. Hay momentos cuando deshaces un párrafo o dices, esto no me parece bien, corriges bastante. De esto se trata, pero al fin y al cabo llegas al mundo imaginario que te has propuesto, que tú lo has visto antes de empezar toda esta obra, ¿no? Tienes una idea, la quieres exponer, mira, me imagino esto, y empiezas. Luego sí, a lo largo de tu novela puedes cambiar un poco. Pero es normal, creo que... En tu caso también hay experiencia, ¿no? Un poco lo de los hombres estos que te has tocado. Yo soy un poco como Juan Luis, que yo no tengo tanta imaginación, aunque parece que es imaginación, que probablemente por mi profesión, que me ha dado un lugar de privilegio, de espectadora o de actora de privilegio en los mercados financieros, pues he vivido cosas muy interesantes en la bolsa, trabajando 40 años como llevo en ese mercado. Entonces eso me da una visión más cercana o más real que la que tienen la mayoría de las personas con respecto a la bolsa. Por eso mi novela es un poco un espejismo, un paralelismo entre la bolsa y la vida. Luego ya me metí en una serie de enredos porque me parecía mucho más divertido de cara a un lector, porque claro, si escribo un libro técnico, que es el que luego hablaremos de él, que te has metido ya también en ese, claro. Está terminado ya. Pues va a un público específico muy determinado, aunque debería de leer todo el mundo. Pero yo me apetecía contar esas historias, esas aventuras que han pasado en la vida de esta protagonista. Perdón que te diga, tú eras un bicho raro dentro de la bolsa. Sí. Porque claro, estamos acostumbrados a que alguien diga, no, es mujer, no me lo voy a creer. Y si hay un hombre, sí me creo de la información que me da, que eso tiene que ser frustrante también, ¿no? Decir, sí, pero te doy unos datos excelentes, pero como soy mujer, creas más a este hombre que está aquí al lado, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que eso, como siempre suelo decir, eso al final no me ha hecho nada más que crecer más, o sea, esforzarme más, porque realmente el mundo financiero es muy difícil tanto para hombres como para mujeres. Yo, al ser mujer, tengo un hándicap peor que el de un hombre, porque en principio, pero luego eso te hace pues, ser más fuerte y luchar más, y no, me hace ser mejor profesional. Nunca me he sentido especialmente diferenciada por ser mujer, pero sí que es verdad que es más difícil, significa que tienes que luchar más. Entonces, como decía el psicólogo Freud. He sido muy afortunado en la vida porque nada me ha sido fácil. Estamos hablando de la escritura, pero claro, aquellos que nos estén escuchando, jóvenes, no jóvenes, niños, niñas, dirán, yo tengo esa historia que está ahí, pero me gustaría publicarla. Y ahí es donde entramos en el gran problema, que yo creo que aquí tengo también muchísimos libros que han venido por aquí, y yo creo que si todos los reunimos, todos van a coincidir en lo mismo, ¿no? Una cosa es que tú tengas un libro, un buen libro, una historia, una buena historia, publicarlo, ¿no? Bueno, me leían unos datos de toda, que no los has dicho, de toda aquella gente que se dedica a escribir plenamente, pero... A ver, aquí esto es todo para un programa de toda una mañana, ¿no? Sí. Porque en verdad primero, es verdad que escribe 1 de cada 4 personas, decíamos antes, es decir, casi todo el mundo, muchas, el 25%, 20% de la población española escribe algo. Vale. Segundo, de todo lo que se escribe, muchas personas se quejan de que nadie les atiende y no se publican, pero también tengo que decirte que de lo que se escribe muy, muy, muy mal. O sea, hay que coger con pinzas muchas cosas, porque no es que no te guste el tema, que eso es otro tema, eso es subjetivo. Es que está mal escrito, está muy mal escrito, ¿no? Pero también es cierto que luego hay mucho talento. ¿Dónde está ese gris? No lo sabemos, pero te voy a dar una cifra. Mira, las mujeres leen más que los hombres, ¿no? Últimamente, en los últimos años ya se ha confirmado. Pero, sin embargo, las publicaciones de autores, de un solo autor, el 60% son hombres, el 40% son mujeres. Yo creo que escriben más las mujeres que los hombres, pero que, sin embargo, publican menos. ¿O le publican menos? ¿Cuánto de lo que se publica menos es porque es mujer, o cuánto de lo que se publica menos es porque la propia mujer no quiere publicarlo? Porque yo me he encontrado con muchas mujeres que les animo a que publiquen dentro de la asociación y no quieren, por lo que sea, porque son temáticas íntimas, propias, más adelante te dicen, o sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero es probable que también tengan un hándicap para publicar. Pero yo creo que ahora ya ese hándicap de género a la hora de publicar es poco. ¿A qué me refiero? El hándicap es que es difícil publicar porque el mundo editorial se ha cerrado, o sea, hay una abundancia tal de títulos. En España se publican 83.000 títulos al año. 83.000 títulos al año solo en España, ¿no? No hablo de lo que viene, que se traduce del resto del mundo, sino ahí no está Harry Potter. todo esto, ¿no? Pues 83.000 títulos son muchos títulos. ¿Qué les pasa a las editoriales? Que aunque sea muy bueno, no les interesa tanto lo que escribes como qué tanta facilidad tienen para venderlo. Y entonces, si tú eres reconocido públicamente hablando, pues vas a hacer más fácil para que te lo publiquen que si eres un grandísimo escritor o con el Premio Planeta, ¿no? Que al final parece que buscan no un buen escritor, sino un buen comunicador, un buen actor. A ver, al final el Premio Planeta, pues das 1 o 2 millones de euros y no los das de gratis, o sea, los das porque los vas a recuperar. De hecho, parte de los derechos que vas a recibir se te traen de eso. Con lo cual, obviamente, estás buscando que esa empresa salga bien. Pero más allá de eso, en verdad es que las editoriales no han crecido tantísimas las grandes, al revés, y luego hay una agrupación enorme. O sea, Planeta no es solo Planeta, Grupo Planeta son casi todas las que conoces, o son Penguin Random, casi todo el resto. O sea, y lo juntas a la alemana, a Bertelsmann, y entre las 3 tienen casi todas las marcas, Alfaguara, no sé qué, todas están metidas en alguno de estos 3 grupos, especializándose, ¿no? O sea, unas para novela, otras para poesía, otras para tal, pero son del mismo grupo. Entonces, claro, la dificultad para que te editen es complicada, y ahora te contarán seguramente algunas experiencias personales que tienen estas escritoras, pero en realidad, ¿qué ocurre entonces? Que hay un mercado ahí que ha nacido, que es el de imprentas, donde a veces tú ibas pues, a una imprenta, tú eras a tu riesgo, imprimías, lo pagabas,
no había engaño, la verdad, o sea, ni lo hay. O sea, tú imprimes lo que te da la gana y sabes lo que va a salir, te lo puedes imprimir con más papel, mejor, peor, pero te lo imprimes. Vale, es la famosa autoedición. Pero es que luego hay imprentas que han dicho, esto es un buen negocio, ¿no? Entonces, vamos a ser editorial. Y el ser editorial es un engaño. Porque una editorial, una de las partes que tienes, que bueno, yo me quedo con casi todo el dinero de lo que va a producir esto, pero yo me voy a arriesgar a distribuirlo en tiendas, en librerías, etcétera. Tú no vas a poner nada de dinero, yo te lo corrijo, yo te lo... En cambio, estas van todo lo contrario. Dicen, no, si te lo cuentan, tampoco pasa nada, me parece bien, es un negocio lícito, pero si no te lo cuentan, resulta que luego te quieren cobrar porque hay que corregirlo, que esto no tal, te quieren cobrar la muestra que vas a hacer en una presentación para que firmes, pues otros 10, 20, 30 libros que vas a pagar, te quieren cobrar la portada, te quieren cobrar... O sea, estás pagando todo el rato. La pseudo editorial esta, que en realidad es una imprenta, vive bien, porque todo lo que hace se lo vas pagando, aunque sea pocos. Claro, es un momento donde la gente se siente muchas veces engañada, porque tampoco a veces son del todo profesionales, las hay mejores y peores, y es un escenario muy duro y muy complicado para el que ha hecho una obra que le ha costado mucho, que le tiene mucho cariño, a veces ya digo no es tan buena, pero para él es la mejor o para ella es la mejor y vas intentando sacarla adelante y es complicado. Que te cuenten algunas experiencias ellas. Tú, claro, el problema es que aquí en Lanzarote, ¿no?, hay una representación, claro, las librerías dicen, claro, si en Lanzarote tengo 200 libros, pero yo quiero vender la última, voy cogiendo los libritos y los voy echando para la parte de atrás. Claro, que al final si nadie ve ese libro, ¿no? Claro. Es complicado. Muy complicado, un poquito de lo que me ha pasado y estoy segura que hay otros compañeros en la misma situación. El camino de sacarlo a la luz a este libro, para tú verlo en la estantería es un largo camino, es difícil. Logras ponerlo en las librerías y luego te das cuenta que tu libro está atrás, ni siquiera está... Cuando dices atrás, en los almacenes. En los almacenes. Claro. Entonces visitas las librerías o llamas, mira cuántas unidades se han vendido de mi libro, cómo va toda esta historia, su evolución. Claro, si está en un almacén es imposible que alguien lo vea. Y no se ha vendido ni una unidad. Está ahí, no se ha vendido, no te conocen o peor, que está en el almacén. ¿Tu caso? ¿Qué Mi es lo caso que tú es crees? bastante triste y bastante, porque bueno, yo además vengo del mundo de los negocios y controlo perfectamente mi mundo, que es el que conozco, y cuando salgo al mundo de la edición, pues no es mi sorpresa cuando me encuentro con que luego la gente que no tiene ni idea habla de que en la bolsa hay engaño, pero ya me río yo. La bolsa es lo más limpio que existe porque son contratos y son... Bueno, no me voy a extender con el tema de la bolsa. Primero hice una autoedición de mi novela, absolutamente frustrante porque, como bien ha explicado Juan Luis, si me dijeran desde el principio, yo sé evaluar los pros y los contras, pero como todo es un engaño, pues me costó un dinero X, me acabé absolutamente frustrada, pero bueno, era autoedición, o sea, tuve que pagar todo, toda parte, no la corrección que lo corregí yo, la portada, que en fin, dentro de un banco de imágenes que no me interesaba absolutamente nada. Fue una experiencia muy negativa, pero ingenuamente contactó conmigo una editorial diciendo que era una editorial tradicional y que bueno, que estaba dispuesta a retirar de Amazon la otra novela, la antigua, y a hacer una nueva edición, o sea, editarla realmente con una editorial de verdad. Y esto ha sido absolutamente un camino de espinas porque no se ha cumplido nada de lo que se prometió. Entonces, bueno, para mí es absolutamente frustrante, no solamente porque yo no entiendo así, como decía antes Juan Luis, al final la edición es una industria, pero hombre, lo que cuando se convierte en un timo o en un robo, porque ya has pagado la edición, no te han detraído ninguno de los... que ya de por sí, cuando entregas el derecho de autor, te pagan nada más que creo que es un 10 o un 12%, que es... contrato, pero es poco, sí. Es absolutamente... Claro, o sea, tienen cautiva tu obra durante un tiempo, o sea, obra que a lo mejor te ha costado años escribirla,
como es mi caso. Para mí escribir no es la inspiración y hago así, no, hay años de trabajo, de contrastar, un montón de cosas, y luego pues realmente te encuentras con que ni se distribuye, simplemente que se convierte en una industria que tima a las personas como ingenuas. ¿No? Se convierte en una ingenuidad. Yo no es que sea una ingenua, simplemente es un mundo que desconozco y pensaba que era un mundo serio, con lo cual no tiene nada que ver. Y como el caso de Ana, sí. Conozco a un montón de escritores, porque yo estuve en Madrid 2 años antes de venir a vivir a Lanzarote, que mi idea de venir aquí, como te conté en su momento, es escribir, es lo que estoy haciendo. Estuve 2 años en Madrid en un curso de escritura creativa y éramos 13 escritores en el curso, que también publicamos un libro y pasó exactamente lo mismo. O sea, yo no sé si esto es algo que la asociación decir, necesitamos, se ha creado también un poco para visibilizar todo ese trabajo, pero ¿crees que es posible? Porque alguien nos dirá, uy, pues ya yo no me voy ni a meter en esto, ¿no? Yo se lo aconsejo. No, sabes, yo creo que la asociación intenta ayudar y de varias maneras. La primera es que me ha escrito mucha gente, escribe mucha gente, es un sitio de amparo, preguntando. Puedes preguntar, oye, esta editorial, oye, me están pidiendo esto, oye, me está pasando esto, y nosotros le contestamos. Es decir, que también es un espacio donde no hace falta ser socio para preguntar. Yo he contestado a mucha gente que ha escrito que ni es socia, ¿no? Pero si es socia, mejor, de la asociación. Ahora, en realidad, sí que asesoramos al que pregunta. Segundo, tenemos un taller que hemos dado de vez en cuando, que antes comentábamos en el pasillo, que convendría volver a darlo en algún momento, donde hablamos de todo esto, hablamos de la diferencia entre imprentas, autoeditar, Amazon, editoriales serias, que hay también, buenas, muy buenas, también el conocer que una editorial de poesía nunca te vaya a editar algo que sea una novela, o sea, todas las pautas que existen dentro de este mundo, todos los engaños también que caben, y bueno, a pesar de eso puedes caer, pero de alguna forma hay más información. Como decía Margarita, no es tanto el ser un inepto, sino que tampoco tú vas a un abogado porque el abogado sabe más que tú de leyes, y vas a un notario para fiarte de lo que dice el abogado, y el notario tiene a su vez otro reglamento encima de él. O sea, al final todos están un poco más o menos vigilados, pero en este mundo ha habido un momento de bastante campo ancho, donde nadie ha dicho nada y donde todo parecía que estaba bien. Siempre el mundo de la escritura, el papel, los libros, las bibliotecas, parecen sitios nobles, ¿no? Y tal. Yo no lo veo tanto así, porque como algunos de mis asesinatos han sido en alguna librería. y casualmente ha muerto algún editor. Pero efectivamente es un sitio que sí conviene informarse bastante. Hoy en día con las redes, con todo lo que hay, tienes mucha información. Con que pongas, oye, este editorial, que me dicen, no, esto no es un editorial, es total, olvídate, no sé qué. Si hay 600 que te están escribiendo con esa información, pues... Pero claro, por ejemplo, tú me estás diciendo, es que me estoy preparando un libro de poesía. Sí. Claro, entonces dirá, pero vamos a ver, no te has escarmentado, no has aprendido. ¿Por qué? ¿Por qué sigo escribiendo? ¿O qué vas a hacer con el próximo? A ver, aunque el camino es muy difícil, seguir escribiendo, aunque sea para mí, siempre lo voy a hacer. Pero es verdad que hoy en día te desmotivas un poco debido a lo que está pasando con las editoriales. Y como mi última experiencia no ha sido tan grata, he pedido que me lo manden a casa todo el paquete, se han equivocado de dirección. La publicidad que han dicho en el contrato que lo van a hacer no lo han hecho. Folletos y meterlo en ferias tampoco lo han hecho. He llegado a la conclusión que sí, voy a escribir, aunque sea regalarlo a mis amigos o a donde sea. Sí, es difícil el tema. No lo voy a contar así, desmotivar a la gente, pero tampoco quiero que crean que todo esto es una feria. Claro, es que yo creo que el problema no es escribir, ¿no? El problema es lo que estaba el engaño, ¿no? Porque si tú dices, mira, se cumplen esto, ¿no? Tú dices, vale, pues, y si no te dicen, mira, yo lo único que hago es te hago 500 libros, te los doy y tú haz con ellos lo que quieras. Claro, si te cuentan las cosas, tú eliges. Yo cojo 500 libros, como dices tú, lo hago y lo reparto entre lo que quiero, lo pongo a la venta yo, me voy a cualquier feria o me pongo en el mercadillo de Teguise, o como...
Claro, el problema es cuando tú te sientes utilizado. Y sobre todo que te van utilizando cuando ya te han enganchado. O sea, esto no es que de pronto digas, pero no, me paro. No. Es que te han pedido 500 euros para una cosa, dices, ya me han metido 500 euros, te han pedido luego 600 para otra, 200 para otra. Y después dices tú, ¿cómo voy a parar ya si ya tengo todo ya me he gastado todo esto, venga, ¿Cómo me voy a por 100 más, retirar? por 100 más, por 200 más, y te van metiendo y te van metiendo. En verdad, yo no desanimo a nadie, porque hay muchos casos de éxito también, no demasiados, pero hay casos de éxito. Pero sí lo que debo decir es que escribir es muy grato, como decía Ana María, aunque solo sea para uno, es súper grato, para su familia, para su gente, para sus amigos, es extraordinario. Además de eso, también puedes autoeditar bastante bien, o sea, hay elementos para poder autoeditar. El problema, Juan Luis, perdona que te interrumpa, cuando autoeditas, porque yo también lo he intentado, y de hecho no sé qué voy a hacer con esta, que ahora cuento el libro que tengo terminado, es quién lo distribuye. Claro, pero ahí voy, lo que voy un poco es que uno puede autoeditar también seriamente, también lo hay, Amazon mismo, o sea, funciona muy bien, y además en Amazon no almacenas nada, todo el que compre un libro en ese momento se edita, a ti no te cobran nada, o sea, es decir, que no tienes que pagar almacén, no tienes que pagar nada, tú puedes, con 0 euros tú puedes autoeditar y tener un libro puesto en el almacén de Amazon. Ahora, y lo pueden entregar en cualquier lugar de Europa o en otros lugares, es decir, que fíjate las ventajas que tiene. Ahora bien, ¿es lo mejor? Pues la cuestión es que no es que tengas un libro que alguien pueda comprar, la cuestión es cómo se entera alguien de que eso existe en el mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí se supone que es donde está la labor de las editoriales. Las editoriales, si te enganchan y quieren hacer un libro contigo y te hacen un cartel y lo ponen en sitios, te llevan a radios, te llevan a sitios, tal, se vende, porque hay una publicidad, una distribución, una comunicación de todo ello importante. Si tú lo vas a hacer para ti misma, tienes que ser consciente que todo ese trabajo, aunque sea en pequeñito, lo tienes que hacer tú, si es que puedes hacerlo. Pero yo voy más allá, es que aunque lo hagan las editoriales, y este es el dato que antes estábamos hablando, aunque lo hagan las editoriales, de las personas que se dedican solo a escribir, porque los tres que estamos aquí, escritores, los tres trabajamos en algo, bueno, tú estás un poco más pendiente de escribir ahora que de otra cosa, pero bueno, siempre, y de la bolsa que está pero siempre estamos trabajando. Y por eso podemos seguir escribiendo, porque si tuviéramos que vivir de lo que escribimos, no viviríamos, pero no nosotros, los que se dedican solo, exclusivamente a escribir. Yo te un ejemplo de todos los que vienen por aquí, evidentemente. Todos trabajan en algo. Yo siempre digo lo mismo, valoro, ¿no?, el esfuerzo que hace. Escribir un libro es súper difícil, que menos, ¿no?, que entrevistar, que hablar con él, que te cuente, pero está claro que sí, que tienes que tener otro trabajo. Mira, el 77%, quédate con este número, el 77% de los que escriben solo, es decir, solo se dedican a escribir. ¿Es su trabajo? Es su trabajo, ¿vale? El 77% gana menos de 100 euros al mes. Pues eso, el milagro es como viven. Bueno, porque quieren ser como el otro 20%, ese poquito, ¿no? Ese otro poquito, pues son los reconocidos, Ana María Matute, no sé qué, o sea, todos estos que son conocidos y que muchos tienen mérito por lo que hacen y otros no tienen ninguno, porque son libros muy malos, pero tienen detrás otros valores, ¿no? Te conoce media España, sales en la tele, eres un político, eres un futbolista, no sé, o sea, y hay otros y otras que escriben muy bien y también meritoriamente venden muchos, hay de todo. Pero en verdad, si uno está pensando como foco, mira, me voy a dedicar esto para, no en un año, en 2 o en 3, ganar dinero. Cuidado, porque ni siendo exitoso, a lo mejor ganas dinero. O sea, ni siendo exitoso. Pero es verdad que, por eso digo, yo animo a que se escriba, animo a que no te estafen y animo a que no te cueste más de lo que te tenga que costar, pero tienes siempre la capacidad de escribir, de proponer, de promover y de distribuir. De ahí al paso ese de ser el autor de El Señor de los Anillos, Tolkien, ya, no, o sea, y después aquí este es otro momento. Que aquí en Lanzarote pasa que a veces las instituciones, tú haces un libro y se te compro 500 ejemplares. Claro, el problema es que si tú me compras 500 ejemplares y después lo distribuyes entre la población, pero en el Cabildo hace poco, hace unos años, en los almacenes del Cabildo habían cientos y cientos de cajas de libros comprados a gente de Lanzarote que estaban se mojaron por lluvia, que se tuvieron que tirar casi todo. Entonces, claro, el hecho de decir tú como institución los compro, vale, pero ¿no? Si después nadie lo va a leer, bueno, me los compra porque, oye, pues al final gano 3.000 euros.
Pero yo no creo que sea ese el objetivo de que alguien escriba una novela, ganar 3.000 euros. Por lo menos ganar lo que has invertido. Sí, pero que no es el objetivo, que al final si tú dices que un cabildo me compra en un ayuntamiento 500 ejemplares, por lo menos que hagan una buena distribución. El objetivo al final es que, independientemente de que escribamos porque nos gusta escribir y porque sintamos esa necesidad de comunicación, el objetivo es que te lean. O sea, no hay nada más frustrante de tu obra o tu trabajo de años, como digo, yo acabo de terminar. Yo me imagino a todos aquellos que fueron, que se enteraron de que hay 5 cajas de mis libros que se han tenido que tirar por la incapacidad, ¿no? De una administración. Las hubiera regalado, amigos, a vecinos. Claro. Es que tiene que ser también frustrante decir, vale, sí, me dieron 2.000 euros por los libros. Ese es el gran reto que hay aquí en la parte de... Y yo creo que ese reto se tiene que enfrentar primero desde las administraciones públicas. O sea, las instituciones públicas tienen que promover la lectura, la escritura entre la gente joven, promover actos, todas esas cosas hay que hacerlas y no hacen tanto, hacen muy poco. Segundo, hay asociaciones como la nuestra o como otras que intentamos ayudar, pero no podemos sustituir a las administraciones públicas. Hacemos lo que podemos entre nosotros. Y la prueba que crecemos en socios y socias es porque pues, no cobramos cuota, no hay que pagar nada para ingresar. O sea, todos estos elementos se hacen porque quieres que la gente escriba. Y les ayudamos en la medida que podamos. Pero al final esto en verdad es una especie de reto personal y de todas las que escriben y de todo. Hace poco hicimos un homenaje, hace unos meses ya pasa el tiempo, no sé, 3 meses o así, o 4 meses, a las escritoras canarias, lo hicimos en la Casa Saramago. Precioso homenaje. 3 meses dices, ya han pasado por lo menos 6. Bueno, por 6 meses han pasado, ¿no? Sí, fíjate, y de ese homenaje, bueno, pues allí se reunieron entre 60 y 80 mujeres escritoras que están en la isla. Ves que hay mucha gente, hay mucho talento y lo que ocurre es que no hay tantos espacios donde mostrarse y donde te lean y que te ayuden también, más allá de que luego se exija una calidad también, lo entiendo, claro. ¿No? Sí, quizás faltaría también eso, ¿no? Una dedicación, ¿no? Es decir, vamos a ver la posibilidad de, por ejemplo, todo lo que yo tengo por aquí, ¿no? Es decir, vale, pero vamos a poner una librería específica o llevar, ¿no? Hacer jornadas de escritores, de Hay lectores, veces que ¿no? dices, no se vende, no, sí se vende. Por ejemplo, Ana María dice que ha habido sitios donde ha ido donde no le han vendido ni un solo libro, pero ella cuando está en un stand, en una feria, claro, aunque esté poquito rato o esté tal, sin estar mucho, alguna persona pasa, ella le cuenta lo que ha escrito, lo ojea, le paga y se lleva el libro. Es decir, que sí que se venden. Si alguien le cuenta, a ti te pasa igual. Me ha pasado igual en las ferias, sí. Si cuentas, si tienes capacidad de distribuir, si alguien hace esa labor, pues tú la puedes hacer en eventos literarios, en ferias, en 4 sitios, pero no lo puedes estar haciendo todo el día. Para eso se dedican las librerías y para eso se dedican las editoriales. Si ellos hicieran ese trabajo con tu obra, se vendería mucho más también. Claro, ellos dirán, es que yo me dedico a estos otros 200 o 300. Claro. Vale. O sea, esa es la dificultad que estamos comentando, el poder entrar en esos circuitos, pues ¿por qué motivos? Porque a veces no entras por el motivo de tu obra famosa y resulta que otro día resulta que te ha tocado un bono de lotería en Leyland, todos los periódicos, toda la prensa te entrevista y al día siguiente sacas un libro que se llama La suerte que tuve y se vende un montón. Claro, es que así es, total. Estamos en un momento que es así. Pero claro, me imagino que a la hora de escribir tú dices, no, que quiero hacer un libro para que todo el mundo lo lea. Es complicado, ¿no? La fórmula no la tiene nadie. No hay una fórmula. La fórmula es dejarte llevar por los sentimientos que tienes en este momento. Por ejemplo, el último volumen de poesía se intitula El baúl de poesía. ¿Por qué? Porque ahí es un cúmulo de sentimientos. No me propongo escribir sobre esto, es lo que venga en este momento. Tengo poesías tristes, alegres, sobre niños, sobre animales, sobre el mar, sobre el viento. Déjate llevar. Creo que es mejor porque eres tú, eres original, escribes algo que tienes ahí en este momento. Y que posiblemente muchísima gente al leer pensará que es lo mismo que le está sucediendo, ¿no? Claro. Que la poesía
tiene a veces eso, ¿no? Que tú lees a alguien y dirás, oh, es lo que yo estoy pensando, pero yo no sabía transmitirlo de esta manera, ¿no? En tu caso ahora tu nueva, no es una novela, tu nuevo libro es más técnico. Es absolutamente técnico. Que también es literatura, que también es un escritor. Por supuesto, y además que no piensen que escribir un libro técnico no necesita, no, quizás está más complicado. Tiene, aparte, es más complicado, efectivamente. ¿El título? El título se titula Entre el miedo y la codicia, la lógica invisible que mueve los mercados. Quería contar un poco que yo llevo trabajando en este manual, no es una novela, como decía, es un libro, es un manual sobre el arte de invertir y sobre todo está muy especializado en la psicología del inversor, en la psicología de mercados. Entonces este libro empecé a escribirlo hace, como digo, 5 años, porque como os contaba antes, la vida me ha dado el privilegio de ser espectadora de lujo, espectadora no, actora, porque he estado siempre en el campo de batalla en los mercados financieros. Entonces esa visión, ese aprendizaje que yo he tenido que hacer cuando empecé a trabajar en la bolsa hace 40 años, pues es lo que a mí estoy escribiendo el libro que a mí me hubiera gustado leer en vez de aprenderlo a base de palos, correcto. Entonces, como yo me he especializado en la psicología de mercado, entendiendo los ciclos del mercado, entonces cuento toda la historia de la bolsa, cómo se forman las burbujas, cómo el miedo y la codicia es lo que mueve realmente la oferta y la demanda, que es la ley del mercado. A mí me parece que es un libro, modestia aparte, maravilloso y que lo que no sé es cómo no tengo llamando a la puerta a 500 editoriales para que... El problema ahora es editarlo. Ahora tengo te va a costar el pensarlo bien, es decir, a ti te dicen ahora, tienes que hacer, te damos 5.000 euros para que lo inviertas en la bolsa, lo tienes claro. Ahora, clarísimo. Si te dicen ahora cómo editar tu libro, ahí ya... Estoy perdida. Ahora mismo tengo que pensar bien qué camino voy a seguir porque sinceramente no pienso repetir los errores del pasado y sé que es difícil, pero no lo voy a repetir, el error. Entonces, además estoy muy orgullosa de lo que he escrito, creo que es un manual que todo el mundo debe leer para entender la psicología de lo que pasa en los mercados y por qué se mueven los mercados de esa forma. Y hombre, alguno te podría decir que no hace falta ninguna porque es Trump que se levanta un día pensando en verde y al día siguiente pensando en negro. Sí, pero como depende de las reacciones que tenga, sobre todo la geopolítica y la política económica, al final repercuten en la mentalidad de miles de personas. Pero conociendo los ciclos del mercado y los ciclos de la economía, te puedes anticipar a esas crisis o esas subidas, porque el resto de los impactos que tiene lo que diga Trump en la bolsa dependen del ciclo en el que estemos. En tu caso hablabas de la novela negra. ¿Por qué la novela negra? ¿Qué era lo...? Bueno, ¿por qué la novela negra? Ahora te comento, pero respecto a lo que estaba comentando... A ver si publicas, porque a mí me encanta la novela negra, Juan Luis, por favor. Los escribes de maravilla. Yo te los comparto. En cualquier caso, con respecto a lo que se decía antes, escribir de manera honesta no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? ¿A qué me refiero? De manera honesta hay dos formas de verlo, porque una cosa se puede referir a que uno diga en verdad lo que tiene en la cabeza y sus sentimientos y tal, ese es un tipo de honestidad, y uno, bueno, pues ahí cuenta lo que quiere contar, ¿no? Bien, pero yo me refiero a honestidad en otro sentido, más amplio comercial, ¿no? O sea, una editorial, yo he tenido editoriales grandes, por eso no publico tanto, porque me interesa más escribir y relacionarme con gente que quiera leerlo que el hecho de publicarlo, ¿no? No tengo esa necesidad, tengo cosas publicadas, sigo publicando algunas técnicas también, publiqué un ensayo sobre inteligencia artificial y conciencia, pero buenísimo, por cierto. La cuestión está en que en la honestidad me refería aquí, en la parte comercial, que no voy a decir el nombre de la editorial, de las mejores del mundo, las más grandes del mundo, con la que tengo confianza, me decía: Juan Luis, mira, tú tienes que escribir el libro de 250 a 325 páginas de este peso, porque a la gente no le gusta el peso más grande ni el tamaño más grande. Tú tienes que escribir un libro con una letra de font de este tamaño, porque si es más pequeño no le gusta leerlo. Ya se va a las tabletas, se va a otras cosas, pues le cuesta leerlo, tiene que ser más cómodo. Tiene que pesar poco, porque lo lleva en el metro, en la guagua, en el sitio, en el avión y demás. Además de esto, puntúa, ya no solamente por el público, porque el público lo está buscando, sino porque nosotras lo vamos a vender, las editoriales, pues que está ahora en el ruido de la calle,
la guerra, el género, los inmigrantes, las dificultades económicas, la vivienda, cualquier cosa que escribas de ese tema va a tener muchos más puntos. Entonces llega un momento que tú no escribes con la honestidad de lo que querrías escribir, sino que te están diciendo comercialmente qué se va a comprar fuera, porque es lo que quieren oír. Y entonces tú lo ibas a matar en el tren y al final tuviste que matarlo en la estación, porque tenías que terminar en el... Debajo del letrero de Coca-Cola. Claro. ¿No? Y claro, esta honestidad a la hora de escribir pasa mucho. O sea, y hay personas que dicen, pues que yo tengo este poemario de 20 poemas, pero me están obligando que tengo que tener 50 o 60. Sí, pues así yo no quiero tener 60. A mí me lo han propuesto, me han dicho, quiero un libro con este tema, y me he negado. He dicho, no, en mi caso me dejo llevar por mi sentimiento, voy a escribir como siento. Claro. Es una realidad, es otra realidad es otra del realidad, mercado. pero es muy cierto que esto pasa y me parece que es un poco bastante, porque claro, cuando tú vas al mercado, también llega un momento que nos quieren uniformar, o sea, la diversidad no está bien, o sea, no podemos pensar de maneras distintas, todo se complica, etcétera, y tú vas viendo libros, este es lo mismo, y este es otra historia tal, otra con historia feliz, y este es tal, y esto es otra, o te vas a las de, ¿cómo se llaman estas de...? Autoayuda. De autoayuda, y hay 600 y no sabes cuál elegir, pues son todos más o menos iguales, millones, y hacen referencia a las mismas fuentes, y dicen, bueno, por favor, o sea, esa uniformidad es grave, ¿no? Es grave. En cuanto a lo de la novela negra, a mí la novela negra me gusta mucho, porque siempre he leído mucho novela negra, pero la novela negra tiene una característica en los talleres que damos. Hay uno que solemos hacer todas las ferias del libro, este año lo volveremos a hacer, que lo llamamos el vermú del asesino, ¿no? Un nombre muy sugerente, Domingo. El vermú del asesino. El vermú tiene siempre malas ideas. Tiene ese aire. Y entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre con la novela negra? La novela negra surge después de la novela limpia, de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, de todas estas personas tenían una novela donde las cosas ocurrían a las personas de dinero. O sea, al final, claro, el asesino era el jardinero, el chofer, buenas personas, sí, todo ese tipo el heredero, pero estaban tomando un té mientras discutían o buscaban las pistas y tal, un escenario bucólico genial y tal. Y la novela negra surge un poco como, dice, pero si eso no es verdad, si donde ha pasado esto fue en el bar de ayer que me quedé borracho y no me acuerdo qué pasó y de pronto desapareció mi amigo y mi amigo ya no está aquí y qué pasó y no sé qué. O sea, esas realidades, ese choque de realidades es lo que cuenta la novela negra, y muchas veces yo cuento en los talleres que doy novela negra que en la novela negra al final casi importa poco lo que ocurre al final, sino que interesa mucho lo que se va relatando, el camino, ¿no? El relato costumbrista, ese negro retrato de esas esquinas, del puerto. Y tienes que conocer muy bien el espacio, ¿no? Porque esto, pues, si es una novela negra aquí en la isla, pues claro, todo parece que es una isla boutique, pero si de pronto vas y dice aquella noche estaba al lado del muelle, tuve que caminar con las farolas casi apagadas, estaban arreglando el camino, cuando llego al puerto de los mármoles solo había una tal, te vas llevando. Si te vas por el telamón ya hay... Claro, entonces bueno, yo creo que la novela negra a mí siempre me ha encandilado como un género más, también me gusta mucho la novela histórica, pero la novela negra, porque sí que hablas de manera muy cruda y muy real de las personas, del escenario, de lo que estás viviendo, de lo que conoces, ¿no? Y siempre me ha gustado el costumbrismo, ¿no? Siempre me ha gustado mucho las personas, los escritores que retratan pues una mesa, ¿no? Un Ángel Guerra, a veces dices, que está relatando? Y dice, nada, pues un sitio donde está sentado en una plaza y está viendo cómo la otra persona hace una artesanía o el vuelo bajo de un ave y cómo lo relata. O sea, ese escenario me parece muy real, como decías Ana María, muy real, ¿no? A veces se habla también a un montón de artistas, porque escribir también es un arte, como decías tú también, ¿no? El tema de la isla de Lanzarote, ¿no? Que tiene algo que inspira. Mágico. ¿A ti Lanzarote te aporta algo como isla o podrías estar en tu ciudad natal de Rumanía y escribir igual? No, nunca he pensado estar en mi ciudad natal de Rumanía, más me inspira Lanzarote porque tengo la naturaleza de mi parte, la tenemos aquí al lado. Inspira paz, todos estos colores, aunque dices, Lanzarote es un poco árido, le falta los árboles, en este caso, ¿no? De lo que estaba hablando antes en mi última novela, pero no, es que tiene muchos colores, solo tienes que verlo, sentirlo, olerlo,
te inspira muchísimo. Lanzarote aporta. En tu caso, aunque un libro técnico, pero no sé si escribirlo aquí o quizás una cuestión personal también, ¿no? Bueno, yo empecé a escribirlo hace 5 años, pero sí que es verdad que he elegido Lanzarote para vivir y para escribir, o sea que no es casualidad. O sea, yo de todas las... Tenía clarísimo que quería dejar de vivir en Madrid, porque estaba ya cansada de la vida de Madrid. No cansada, había llegado un momento que Madrid me ha ayudado todo, y mi vida estresante de broker, y tenía clarísimo que quería Lanzarote, porque quería seguir escribiendo con más intensidad. Obviamente también le dedico mi espacio a los mercados financieros, porque son mi pasión, pero tengo clarísimo que este es mi lugar y esta para mí es una inspiración constante, porque a mí me enamoró Lanzarote por los volcanes y porque en realidad aquí tenemos toda la fuerza de la naturaleza, tenemos la tierra, el viento, el fuego y el agua, está todo. Es todo lo que necesito para claro, estar. aquí sí hablamos de la asociación, unas 300 personas, es decir, no sé si tú conoces otros sitios, si en Lanzarote es un lugar donde se escribe mucho, en tu caso... Lanzarote se escribe mucho y se escribe bastante bien y es verdad que inspira bastante, ¿no? Yo creo que, como decía un poco José Ortega y Gasset, ¿no? Que decía, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? O sea, al final tú nunca escribes solamente lo que tienes metido en la cabeza, si estás en una casa, escribes también con lo que te pasa en la casa, y si estás en un vecindario, con lo que pasa en el vecindario, y si estás en una isla, con lo que pasa en la isla. Y esta isla es una isla muy peculiar, no solamente por sí misma, por ese yo físico, sino por sus circunstancias físicas. Sus circunstancias son que miras al este y tienes África. También somos África, no nos olvidemos, somos Unión Europea, somos África, pero miramos todo el continente grande africano. Miramos al oeste y vemos a Latinoamérica, donde hemos tenido una relación de hermandad y de familias y de hijos en Venezuela, en Cuba, en Uruguay, en 1000 sitios. Y miras al norte y tienes Europa, ¿no? Y toda la influencia está. Entonces, estar en un sitio donde tan pequeño, pero con esa capacidad de aglutinar en un espacio tranquilo, bueno, tan menos tranquilo que hace unos años, pero bueno, sí, todavía tranquilo, ¿no? Tranquilo, esa percepción de que todo el mundo de alrededor también rebota de una forma aquí es muy interesante, ¿no? Yo he vivido muchos años en Latinoamérica, más de 30 años, y también aquí llevo casi camino a 40, tengo muchos años. Y en verdad sí que es cierto que a mí Lanzarote me parece una especie de ombligo del mundo, ¿no? O sea, estoy en un escenario donde estoy apartado cuando quiero estar apartado, y cuando me da la gana estoy conectado con cualquier lugar que me digas, ¿no? Tengo algo de americano, sí, tengo algo de africano también, tengo algo de europeo también, o sea, y soy isleño, o sea, que al final esto es un escenario muy bueno, ¿no? Para poder relajarte. Por añadir algo, disculpa, creo que tiene una energía que hay en pocos sitios, la energía que tiene Lanzarote, con esa naturaleza volcánica que caracteriza la isla. A mí es algo que me cautivó desde el primer momento, aparte es por sumar algo de todo lo que ha dicho Juan Luis, que comparto por completo, pero la energía de Lanzarote no la he visto en ninguna otra isla, no la he sentido en ningún otro sitio. Quiero recordar, por ejemplo, la obra de nuestro queridísimo y afamado José Saramago, ¿no? La balsa de piedra, ¿no? Que le llamaba la balsa de piedra a esta isla. O sea, esto es como un sitio donde está en todos lados, pero estás flotando. Bueno, muchas gracias a los tres. Cuando tengas tu nueva obra publicada, sin duda, vendrás por aquí, igualmente también. Y muchas gracias. También tengas la última. Genial. También. Y a todos ustedes también, pues muchas gracias por acompañarnos un día más. Hemos hablado de escritura, también hemos hablado de los problemas de la escritura, pero si ustedes lo necesitan escribir y publicar, anímense, eso sí, aconséjense bien, pero sobre todo no pierdan la esperanza de escribir y además de leer, porque no lo hemos hablado, pero fundamental. Si no se lee, escribir se escribe menos. Es complicado, así que vamos, primero lean y después escriban. Así que nada, les esperamos mañana a la misma hora para seguir contándoles pues nuevas historias.